Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Cuenta la Biblia que una vez los filisteos robaron el arca de Dios, la presencia de Dios de Israel. Y ellos tomaron el arca del pacto, el arca de Dios lo tomaron como un trofeo. Una victoria entre ejércitos, entre países enemigos. Pero al llevarse este arca a un pueblo pecador, a un pueblo que no creía en el Dios de Israel, pues lo que llevaron fue maldición. Empezaron a salirle tumores, empezaron a enfermarse, empezaron a morir, y ellos decidieron enviar ese arca nuevamente hacia Israel, devolverlo a donde pertenecía. Y así fue, lo devolvieron. Y dicen que después de llegar el arca, la llevaron a la casa de un hombre llamado Abinadab, el cual permaneció en esa casa 20 años el arca. Pero David, cuando es ungido rey, David cuando es elegido rey, entonces él quería llevarse el arca hacia la ciudad de David, hacia Jerusalén, para que la presencia de Dios estuviera ahí con él, delante de él, delante del rey. Cuando él fue a buscar el arca con sus hombres, donde él ya había consultado, pero había consultado con sus hombres, con su asamblea, con los hombres de confianza del rey, pero nunca a Dios. Hubo un error de logística, esos errores donde el único que podía tocar o trasladar ese arca eran los levitas, los que estaban encargados de estar en la presencia de Dios, los que podían trasladarla, los que podían tocarla. Pero lastimosamente hubo un problema, y fue que había un hombre llamado Usa. En el traslado tropieza el arca con una piedra, y Usa intentó coger el arca para que no se cayera, porque iba siendo trasladado en una carreta. Esto inmediatamente liquidó a Usa. Usa, dice la palabra, que Dios lo mató por imprudente. Esto llevó a David, donde dice en el versículo 8 del capítulo 6 de segunda de Samuel, dice que David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso. David sintió miedo del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Amén. Hay algo que Dios nos quiere enseñar por medio de este mensaje. David, después de lo que pasó, sintió temor de Dios, sintió temor de la presencia del Señor. Ahora vamos a trasladarlo a nuestras vidas, a las vidas de las personas que existen en este mundo. ¿Cuántas personas no tienen miedo a la presencia de Dios? Hay algo, el primer punto del cual es el miedo a la presencia de Dios. Hay un miedo de no ser perdonados. Hay personas que creen que sus pecados son tan graves, que sus pecados son tan grandes, que tienen tanta sangre, que tienen tanto adulterio, que tienen tanta fornicación, que tienen tantas abominaciones encima, que piensan que Dios no los puede perdonar. En algún momento se sentirán con ganas de arrepentirse, con deseos de cambiar su vida, y saben que el único que puede cambiar la vida de un hombre se llama Jesucristo de Nazaret, pero tienen miedo a la presencia, de no estar delante de ella, porque creen que Dios no los perdonará. El segundo punto del miedo a la presencia de Dios es no ser confrontados con la verdad. Muchas personas, cuando abren la Biblia, saben que es la palabra de Dios, pero al abrirla llegan a donde toca sus fibras,
donde saben que están haciendo mal delante de Dios, donde están pecando, y al darse cuenta que son confrontados con su pecado, entonces prefieren no acercarse a Dios porque quieren seguir viviendo en su pecado. Cuando la persona quiere seguir viviendo en su pecado, no está arrepentida sinceramente, no tiene una verdadera conversión, no hay un verdadero cristiano en él, entonces prefiere tenerle miedo a la presencia de Dios, alejarlo para no ser confrontado con lo malo que hace. Y el tercero que le tiene miedo a la presencia de Dios es esos de los cuales odian a Dios, de los cuales cada vez que tú le hablas de Dios sienten odio, rabia, no quieren ni acercarse a un creyente. Esos que son llamados ateos, entre comillas. Sinceramente, el miedo de un ateo es saber que Dios es poderoso, que Dios existe a pesar de que su cabeza, a pesar de que su mente y a pesar de que su corazón endurecido no quiera creerlo. Por eso, esos son los tres miedos que muchas personas experimentan. Ahora, cuando no existe el miedo, cuando las personas realmente, a pesar de sus pecados, son capaces de acercarse a Dios y pedir perdón, sienten esa alegría, ese gozo, ese regocijo de estar delante de la presencia de Dios, estar delante de Él, saber cómo te ama, saber cómo te abraza, saber cómo está contigo, saber cómo te perdona, saber cómo restaura tu vida, saber cómo te bendice, así como Obed-Edom, que David dijo: lleven el arca a donde Obed-Edom. Ahora yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que Obed-Edom ya no sabía que esa arca iba para donde él? Tuvieron que anteriormente haberle preguntado a este señor Obed-Edom si quería la presencia. En el momento del miedo de David de no querer tener el arca, hubo un hombre que no le tuvo miedo a la presencia. Hubo un hombre que quiso tenerla en su casa, que la guardó, que lo aprovechó, que adoró a Dios, que estaba delante de él con amor y fue bendecido él y toda su casa. Ese es el mensaje que Dios hoy te trae. Esa es la promesa que te da. Acércate a la presencia de Dios sin miedo. No importa tu pecado, no importa qué mal hayas hecho, no importa cómo te sientas hoy. Dios te restaura, Dios te ama, Dios te busca, Dios te está llamando. Solamente quiere que no tengas miedo delante de Él. Ábrele tu corazón. Dile todo lo que está sucediendo en tu vida. Dile todo lo que deseas cambiar tu vida. Él es el que cambia. Él es el que transforma. Él es el que perdona. Y Él nos promete la salvación en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia con nosotros. Gracias por la promesa de salvarnos. Gracias por estar en nuestras vidas, las vidas de los que escuchan este devocional y toda su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, el miedo a la presencia de Dios. Nunca lo tengas, búscalo. Bye bye.